Vamos con Richard Quiñones. Richard, usted ha estado al frente, por supuesto, de los testimonios que empiezan a aparecer de este accidente de esta aeronave en norte de Santander. Adelante, Richard. Juan Camilo, buenos días. Así es, estamos a las afueras del búnker de la Fiscalía. En este momento, los familiares de estas 15 víctimas de este fatal accidente aéreo se encuentran en este sitio dialogando con las autoridades, pues obviamente ofreciendo información y detalles de esos últimos momentos en los que lograron tener algún tipo de diálogo. Se encuentran allí, dentro del búnker de la Fiscalía, aquí en la capital norte santanderiana. Pero en este momento estamos aquí a las afueras porque varios vehículos de las empresas fúnebres, pues quienes han acompañado todo el ejercicio de recolección de cuerpos, los han traído. Es una labor titánica y ha sido muy compleja. Nos acompaña a esta hora Jonathan Zuluaga, quien es de la funeraria Trascender del municipio de Ocaña y es casi que una de las primeras personas que llegó al sitio. Bienvenido a Caracol en Vivo, gracias por aceptar nuestra invitación y nárrenos cómo fue llegar hasta la zona, porque entendemos que es de difícil acceso, sucedió casi que en una loma o en una montaña y para llegar hasta la carretera principal había casi que una hora de recorrido muy difícil. ¿En qué condiciones estaban los cuerpos? ¿Cómo llegaron ustedes allá? ¿Y cómo pues fue todo ese recorrido? Bueno, muchas gracias. En el momento pues fue algo muy tedioso, pues llegamos con los vehículos hasta cierta parte donde la carretera lo permitía, ya de ahí pues subimos la montaña con las camillas al hombro en compañía de los organismos de socorro como fue la empresa de ambulancias LAF, bomberos, la Defensa Civil, la Cruz Roja. Llegamos hasta el sitio, fue como bien dices aproximadamente una hora y 20 minutos de recorrido hasta llegar a donde fue el siniestro y pues fue un poco impactante al momento de llegar, pues la avioneta estaba completamente destrozada y pues los cuerpos alrededor de la camioneta, de la avioneta. Bueno, entendiendo eso, nárrenos cómo son las condiciones climáticas allá, porque entendemos que había tiempo de lluvia, incluso el olor pues era muy fuerte en la zona. También describamos un poco del ambiente que se vivía para las personas que estaban rescatando o sacando los cuerpos del lugar. Sí, en el momento en el que subimos pues aún contábamos con un poco de luz estaba bastante complicado porque era una zona demasiado boscosa, el clima pues no colaboraba mucho, aparentemente pues había llovido en horas de la mañana y pues contábamos era con puro barro, deslizándonos, cayéndonos en medio de la zozobra que fue subir hasta allá para poder rescatar los cuerpos. Y ya llegando pues se nos hizo la noche mientras que estaba bastante neblina. Recogimos los cuerpos y fue un poco más tedioso bajar pues por temas de oscuridad, no todas las personas llevaban linternas y muchos de los celulares que compañeros llevábamos pues ya estaban descargados o apagados, entonces siempre fue bastante complicado el tema de la bajada con los cuerpos. ¿Qué fue lo más impactante para ustedes los que llegaron al lugar de la tragedia? De pronto en el momento de la llegada, la escena al ver pues cuerpos ya desmembrados y decapitados ahí en los hechos. Bueno, entendemos que ustedes los trajeron aquí hacia la Sijín, estuvieron algún tiempo, pasaron a medicina legal. ¿Cómo ha sido todo ese trámite y ese recorrido? Pues porque del Catatumbo hacia acá son ciertamente varias horas de recorrido, de trayecto. Sí, nosotros pues iniciamos esas labores aproximadamente entre las 3:30, una hora subiendo, llegamos aproximadamente a las 9:30 de la noche al municipio de la playa de Belén. A las 11:30 ya nos dieron la autorización para arrancar hacia acá, hacia Cúcuta. Llegamos aquí aproximadamente entre las 3:45 de la madrugada y hemos estado ahí al tanto dándole compañía a los familiares de todas estas personas fallecidas y asesorándolos un poco en cuanto a lo del tema de los procedentes o el paso a seguir de cada una de las circunstancias que llevan. Medicina, primeramente con la Sijín para que hagan la inspección técnica de los cadáveres, ya se trasladaron hacia medicina legal para iniciar los temas de la necropsia. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Caracol en Vivo. Muchas gracias a ustedes. Es de la funeraria Trascender. Esta es una de las funerarias que acompañó todo ese ejercicio. 12 vehículos salieron pues el día de ayer, incluso en horas de la madrugada. Llegaron hoy sobre las 3 o 4 de la madrugada a la Sijín. Ya fueron trasladados los cuerpos hacia medicina legal. Aquí se encuentra la familia dialogando. Vemos algunas personas cercanas al congresista Diógenes Quintero que hacen parte de prensa, quienes habían estado muy atentos y muy preocupados una vez se perdió la comunicación con la torre de control por parte del avión. Pero pues
más allá de eso, esa es la situación, una tragedia que enluta, ya diferentes sectores se preparan para homenajes y por supuesto el dolor que siente el departamento de Norte de Santander tras esta tragedia en donde fallecieron estas 15 personas tras la caída de esa avioneta en zona rural del municipio de la Playa de Belén en la vereda Curacica. Richard, seguramente volveremos con usted. Gracias por este reporte, el testimonio. A lo largo de esta emisión van apareciendo, por supuesto, declaraciones allí desde ese lugar. Richard, desde Cúcuta, puede hacer conexión. Era una de las personas más cercanas a Diógenes Quintero, representante a la Cámara, hacía parte de su equipo de trabajo, Juan Camilo Pérez Blanco. Juan Camilo, gracias por estar con nosotros. Un buen día para usted. Ya vamos a hacer conexión con Camilo. El tema con el equipo de trabajo de Diógenes es el siguiente. Había un grupo que decidió viajar precisamente en esta aeronave y otro grupo que decidió viajar por tierra de Cúcuta a Ocaña y esperarlo a él, al representante en Ocaña, y recogerlo allí. Camilo Pérez hace parte del grupo que decidió no viajar en la aeronave e irse por tierra a Ocaña para esperar al representante Diógenes Quintero. Por supuesto, ellos están viviendo en este momento un momento muy, muy difícil. Repito, hace parte del representante. Camilo, ¿me escucha? Camilo, ahora sí. Buenos días a todos y todas. Camilo, gracias por aceptar esta entrevista, no sin antes expresarle nuestra solidaridad en este momento tan difícil que ustedes están atravesando. Camilo, ¿cómo se planeó este viaje? ¿Por qué este traslado? ¿Cuál fue la antesala? Bueno, Juan Camilo, la verdad es que nosotros estábamos cumpliendo con unos compromisos precisamente con el congresista, con el representante de la Cámara. Nos desplazábamos, pues en este caso, hacia el municipio de Ocaña. Decidimos precisamente que él, por cumplir con otra agenda en Cúcuta, viajara en avioneta y el resto del equipo nos trasladamos por tierra. Llegamos una vez a Ocaña y nos dirigimos de inmediato al aeropuerto a esperarlo, pero lamentablemente pues nunca llegó. Sí, Camilo, ¿cuál fue esa última charla que usted tuvo con el representante? Uy, Cami, si te soy bien honesto, fue una conversación sobre temas de trabajo, pero a la vez una conversación llena de risas. Estos últimos días habíamos sentido, digamos que una muy buena energía dentro del equipo de trabajo, y todo últimamente había estado fluyendo muy bien. Entonces digamos que fue una conversación amena, tranquila y calma. Sí. Cami, ¿por qué ellos tenían ustedes tenían estos traslados de Cúcuta a Ocaña, digamos? ¿Cuál era el modo de trabajo de ustedes, la operación laboral de la unidad de trabajo legislativa? Listo, Cami, lo que pasa es que estábamos precisamente atendiendo unos compromisos, pues ya pactados, de algunos proyectos que venían andando por parte del representante y otros compromisos, pues en este caso que también estábamos acompañando. Claro. ¿Hace cuánto usted trabaja con el representante? Bueno, conociéndolo llevo un poco más de 3, 4 años y trabajando fuertemente con él un poco más de un año. Sí, ustedes, digamos, se enteraron... ahí quiero hacerte un apunte, adelante. perdón, y es que no solamente era una relación laboral, sino era una relación de amigos, ¿sí? Digamos que Diógenes, más allá precisamente de ser mi jefe, era mi amigo y era, como quien dice, mi compañero precisamente en muchos momentos pues de la vida cotidiana. ¿Hace cuánto lo conoce? Casi 4 años ya. ¿Cómo se conocieron? Digamos que yo llevaba unos procesos de liderazgo joven en el departamento. Diógenes siempre fue muy entregado precisamente al trabajo comunitario, de base social en el Catatumbo y en el departamento en general. Y allí precisamente fue donde fuimos poco a poco conociéndonos, estrechando lazos y avanzando en algunas cosas o en algunas gestiones para nuestra región. Claro. Esa relación de amistad, ¿cómo se fue construyendo? Mira, yo quisiera que en este momento el país conociera a la gran persona que era Diógenes. Discúlpenme precisamente si
En este momento de pronto se me corta un poco la voz, pero Diógenes era un ser humano maravilloso, era muy humilde, era demasiado orgulloso de sus raíces campesinas, de venir de un pueblo del Catatumbo, eh, y era una gran persona. Era carismático, lleno de energía, joven. Entonces, digamos que la relación se construyó precisamente a base de eso, de la disciplina que tenía, del compromiso por esta región, al hablar de paz, al hablar de justicia social, pero sobre todo también al tratar de construir algunas bases para que este territorio pudiese avanzar. Sobre esa base se construyó esta amistad, pero sobre todo sobre la base del cariño y del afecto que nos ponemos. Sí. Ustedes dejaron, Juan Camilo, a Diógenes en el aeropuerto. No, otra parte del equipo la dejó y nosotros salimos desde muy temprano por tierra hacia Ocaña, precisamente para alcanzar a llegar y recogerlo a él en el aeropuerto. En la aeronave, ¿quiénes viajaron del equipo? Diógenes y su asistente, que es nuestra compañera Natalia Acosta. Me imagino amiga suya también. Sí, era una gran mujer, mamá de una pequeña niña, que anhelaba precisamente llegar ayer a ver a Ocaña, a abrazarla, y en este caso a brindarle todo ese amor de madre, toda esa energía joven que tenía. Un gran ser humano sin duda, una pérdida grandísima para este equipo, y por supuesto para su familia. ¿El vuelo era qué horas, Juan Camilo? El vuelo tenía que aterrizar en Ocaña a las 12:10 del mediodía. Pues nosotros estuvimos todo el tiempo esperando, pero lamentablemente el vuelo nunca llegó. ¿Ustedes a qué horas arrancaron de Cúcuta por tierra? A las 6:30 de la mañana. Sobre las 11:30 llegamos a Ocaña. ¿Es un recorrido de 5 horas más o menos por tierra? Sí, más o menos, sí, señor. En avión creo que son 20 minutos, 25 minutos. 30 minutos más o menos, le pongo. Claro. Ustedes van por el camino, cuando llegan a Ocaña, ¿cuál es el panorama? A las 11:30. Mire, Cami, si te soy honesto, nosotros desde por la mañana cuando íbamos por tierra, pues incluso grabamos algunos videos porque estábamos sorprendidos de que la neblina en la carretera estaba demasiado densa, o sea, se veía con bastante neblina la carretera se veía densa. Llegamos a Ocaña, el clima en Ocaña estaba distinto, estaba con cielecito, estaba haciendo buen clima. Nos dirigimos precisamente al aeropuerto y pues allí nos encontramos con la noticia de que ya no estaba. ¿Quién les dice, Juan Camilo, ustedes cómo se enteran de esta noticia allí en el aeropuerto? Cami, si te soy honesto, nosotros veníamos rastreando el vuelo por estas aplicaciones que hay hoy en día, y ya nos dimos cuenta que en un momento la señal se perdió y empezamos a indagar y nos indica efectivamente la torre de control del aeropuerto de Cúcuta que se había perdido la señal, y luego posterior a ello la aeronáutica nos indica que el avión había desaparecido. Cuando les indican eso, ¿era más o menos qué hora, Juan Camilo? Era, ponle, sobre la 1:20 de la tarde. O sea, ustedes... Ya confirmado que lo habían desaparecido, 1:20 de la tarde. Teorías como desde las 12:30 a 1. Ustedes usan la aplicación Fly Radar y ahí es donde se dan cuenta primero que el avión ni siquiera por las noticias o por los comunicados, ya es cuando preguntan. Sí, exactamente. Sí. Juan Camilo, después que les dicen que pues, el avión desapareció, ¿qué hace el equipo de Diógenes? No, inmediatamente empezamos a indagar, empezamos a llamar a todos los amigos que tuviésemos en todos lados. Digamos que procuramos siempre mantener el diálogo institucional, pero además de ello, pues también indagar con amigos de esa zona, que conocieran el territorio y demás. Claro. ¿Ustedes van al lugar? Sí, nosotros nos dirigimos al lugar. ¿Más o menos hacia qué hora, Juanca? Sobre las 2:30 ya encontramos el lugar. Exacta, porque habían muchas teorías. Digamos que hubo como un canal de desinformación, entonces muchas personas decían que estaba en Ábrego, que era un municipio cercano,
otras decían precisamente que estaban sobre Acarí, otros sobre la playa, pero finalmente tomamos la decisión de dirigirnos hacia donde marcó el último punto de referencia. Nos guiamos también precisamente un poco por la ubicación que tenía otra de las personas que viajaba en el vuelo, y allí es donde nos encontramos con la noticia. Digamos que el acceso allí nos demoramos mucho en llegar a donde estaba el avión, o el equipo en este caso se demoró mucho porque era un acceso demasiado complicado. Fueron 2 horas hasta llegar al sitio a pie, montaña arriba, zona boscosa. Pues cuando llegamos nos encontramos con la triste noticia. Juan Camilo, es cierto, es decir, ¿ustedes contaban con la ubicación del representante? ¿Él tenía un chip o algo? No, nosotros no, pero otra de las personas que viajaban en el vuelo sí, y su equipo de trabajo nos compartió la última ubicación que tuvieron. Claro, o sea, alguien del vuelo tenía un GPS. Sí, satelital. Y es así como todos pues logran llegar Llegamos al lugar. al lugar Sí, del accidente. Las vías, ya cuando ustedes van llegando, ¿qué ve, Juan Camilo? Descríbame. Uy, Cami, primero llegando a la playa ya había muchísima gente. O sea, ya la gente sabía que ahí estaba el avión. Segundo, claramente, pues ya antes de eso, los amigos que estaban allí arriba en la montaña nos habían enviado unas fotos de cómo estaba todo, y posterior a ello, ya cuando nos enteramos, lo primero que hice yo fue apartarme de mis responsabilidades y como ser humano salir corriendo hacia el lugar a buscarlo a él. Claro, me imagino que es llegar a un lugar y a partir de ahí caminar hacia arriba. Sí, era llegar a un punto, caminar hacia arriba. Te voy a ser bien honesto, Camilo. O sea, el acceso era demasiado difícil. Era una zona demasiado montañosa, además húmeda, entonces dificultó un montón el llegar allá. Igual que lo mismo, para sacar los cuerpos hacia la carretera fue una situación bastante compleja, pero pues gracias al equipo se logró. En el aeropuerto en Cúcuta, Juan Camilo, ¿nunca hubo advertencia de clima o algo así que Natalia o Diógenes les comentaran a ustedes? No, hasta el momento no. Claro. Y después, bueno, se da todas las imágenes que hemos visto. Juan Camilo, ¿qué va a pasar en las próximas horas? Ustedes en este momento, ¿dónde se encuentran? ¿Cómo está el equipo de Diógenes? ¿Qué tienen planeado para los próximos minutos? Camilo, yo en este momento me encuentro frente a las instalaciones de la Fiscalía. Su esposa está conmigo. ¿Qué nos deparan las próximas horas? Primero, pues seguir acompañando precisamente a su pilar, a su familia. Diógenes era una persona muy cálida, tenía un hogar muy sólido, adoraba a su esposa, eso hay que decirlo, a sus hijos. Estamos entonces allí en ese proceso de acompañarlos a ellos y obviamente a sus hermanos y a su señora madre. Y en las próximas horas, por lo menos en lo que a nosotros nos concierne, estaremos intentando revisar todo el tema de cómo van a ser las honras fúnebres y cómo se va a llevar a cabo todo el proceso aquí en la ciudad de Cúcuta y en el departamento. ¿Diógenes tenía hijos? Sí, tenía 4 hijos. Bueno, es lamentable esta tragedia. Juan Camilo, ustedes llegan al lugar y empiezan, me imagino, a ayudar. Usted me dijo, me quito mi papel de trabajador de la unidad de Diógenes y empiezo como ser humano a ayudar, ¿no? Uy, Cami, créeme que desde que yo supe que el avión había desaparecido, me quité ese papel. O sea, por eso te dije, pues, suelto mis responsabilidades. No dudé ni un minuto en salir corriendo hasta esa zona, hasta esa vereda. Como ser humano fue muy difícil afrontar la situación, pero fue más difícil tratar de ser pilar para todo el equipo que estaba allí. Su esposa, en este caso, se encontraba en Cúcuta, entonces digamos que cumplir con esa labor de estar al pendiente del equipo allá y de su esposa y su familia acá fue demasiado difícil, y aún así lo hicimos, lo volveríamos a hacer, y nada, esperamos que la gente con esto que estamos diciendo por lo menos alcance a dimensionar un poco lo maravilloso que era Diógenes Quintero. Claro que sí. Juan Camilo, usted llega al lugar, me dijo, empieza a correr. ¿Cómo son las labores
ve los campesinos ahí de la zona? Sí, la verdad debemos ser muy honestos, Camilo. La comunidad de la playa de Belén fue una comunidad demasiado colaborativa. Todo el tiempo trataron de hacer el rol de guías porque ellos claramente son los que conocen la zona y los acompañaron y demás. Bueno, Juan Camilo Pérez, Juan Camilo, gracias por estos segundos, por habernos sacado estos minutos. Una de las personas, usted era muy cercano a Diógenes Quintero. Esperamos, por supuesto, acompañarlos en estos momentos tan difíciles. A su esposa, mándele nuestro abrazo de solidaridad. Por supuesto, también a la familia de Natalia, a todo el equipo de Diógenes Quintero, muchas gracias por haber aceptado esta charla, pero también expresarle abrazo de solidaridad en este momento tan difícil y tan complicado. Gracias. 9:34 minutos de la mañana, volvemos a Cúcuta. Richard Quiñones, usted hasta ahora está con la esposa del representante Diógenes Quintero. Richard, adelante. Así es, Juan Camilo, nos encontramos con la señora Diana Riveros, nos acompaña hasta ahora, salió unos minutos para dialogar con Noticias Caracol, pues después de haber estado allí adentro hablando con las autoridades, con la Fiscalía. Bienvenida a Caracol en Vivo, nuestro mensaje de solidaridad con usted y con su familia, porque entendemos el momento tan difícil que están enfrentando. Cuéntenos qué ha sucedido en las últimas horas, cómo ha sido todos estos trámites y aparte de eso, pues un momento tan complicado, incluso en donde él hacía política y estaba buscando visitar el territorio. Bueno, estos momentos han sido bastante dolorosos, tristes, de verdad difíciles de creer. Ayer me llaman, pero como a la 1:30 a decirme no aparece el avión, no aparece. Mirábamos en el radar, lo buscábamos y aparecía dando vueltas. Alcanzamos a pensar otras cosas, otras razones. Hasta que a las 3:30 me llaman, pero del puesto de mando, a informarme que efectivamente habían encontrado la avioneta estrellada y que pues no habían sobrevivientes. Desde ahí pues el equipo de trabajo, amigos, se trasladaron al lugar. No llegaron primero antes de quienes lo podían rescatar y ellos mismos me pidieron autorización para cargarlo, para bajarlo, identificaron, lo encontraron a él, a su asistente que viajaba con él y lo lograron bajar antes de que oscureciera al municipio de La Playa. Ahí pues hicieron algunos trámites y hoy en la madrugada lo pudimos recibir. ¿Cómo fue esa última comunicación que sostuvo con él? ¿Qué se logró decir? ¿Cómo fue ese último encuentro y pues lo complejo de todo ese panorama? Dormimos juntos, abrazados, se despertó, me hizo un café, después nos vimos, nos dimos un beso, un abrazo, nos despedimos. Se despidió de mi hija que iba para el colegio, le dijo que estaba muy hermosa, que qué uniforme tan lindo, que era una reina, porque así era él como papá. No se medían palabras, en expresiones de amor. Era un hombre maravilloso, el que lo conoció sabía, el gran ser humano, además de su inteligencia, de sus capacidades, el ser humano que él era, con su sonrisa desarmaba a cualquiera, era una nobleza, era paz, muy triste, muy triste la verdad. Y además tenemos hijos muy chiquitos en los que pienso y en lo que tengo que enfrentar, en donde teníamos muchos sueños, muchos proyectos. ¿Algún sueño de él tal vez, aparte de llegar nuevamente a la Curul de Paz? Estábamos súper felices, él estaba súper entusiasmado con este proceso, inclusive la niña le había dicho que viajaran y él dijo, cuando terminemos la campaña y pasemos este proceso nos vamos a viajar, te voy a dedicar tiempo y vamos a compartir, te lo prometo, te lo prometo. La acompañamos en este momento muy complejo en Noticias Caracol porque entendemos que no ha sido nada fácil todas esas últimas horas. ¿Qué iba a hacer él en Ocaña? Cuéntenos, ¿cuál era su meta o su propósito? Estábamos viajando muy seguido, o sea, eso eran viajes constantes, inclusive en ese vuelo era constante. En esos momentos él quería ir a caminar el mercado, quería hablar con los comerciantes, asistir a unas reuniones que tenía programadas, hablar con los líderes que lo estaban pidiendo. Se regresaba el viernes o el sábado en la mañana porque tenía una gran reunión aquí en Cúcuta y bueno, tenía su agenda así.
todas las semanas viajando a diferentes municipios, trabajando como a él le gustaba trabajar. Era un hombre incansable para el trabajo. Sí. Señora Diana, aprovechamos y le pido un minutico que de pronto pueda colocarse el audífono para que logre escuchar de pronto a nuestros compañeros en Bogotá, porque tienen alguna serie de preguntas por hacerle. Lo escuchamos en ese momento, Juan Camilo. Richard, Diana, su esposa, primero expresarle nuestra más profunda solidaridad de parte de Noticias Caracol por este momento tan difícil que ustedes están pasando. Y gracias y agradecerle enormemente por usted salir y atendernos unos minutos en este momento tan complicado. Déjeme repasar un poquito la historia de usted con Diógenes. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo empieza esta muy bonita relación? Nos unieron los derechos humanos. Yo trabajaba en la personería, él era defensor del pueblo. Empezamos a cruzarnos en algunas reuniones y ahí nos enamoramos desde el primer momento. Nos gustaba la política, nos gustaban las labores humanitarias. Eso nos unió y nos unió tanto que a los 4 meses yo ya estaba viviendo con él. Y no, un hombre maravilloso, maravilloso, siempre un buen trato, siempre con amor, siempre con respeto. Felices de nuestros hijos, del hogar que estábamos formando, de los proyectos de vida. Un hombre joven, 36 años, joven. No, la verdad que muy triste de que me dejara sola con mis hijos. Sí. Diana, ¿cómo la enamoró? ¿Cómo fue esa relación de ustedes dos? Juan Camilo Pérez me hablaba y me decía, era un hombre muy especial, muy querido. Sí, era la primera vez ya que me flechó, con su sonrisa, con su manera de bailar. Ahí comenzamos a conversar y coincidimos en muchos gustos. Muy especial, muy atento, muy amoroso. A veces se sorprendían porque él siempre fue un señor, no un caballero, y en el Congreso saben, jamás irrespetuoso, jamás... como le dijera, solo era en mi casa que se extendían besos, en abrazos, en cariño, en caricias con mis hijos. O sea, es un papá que yo decía, Dios mío, cualquier hija quisiera un papá como vos, yo le decía, un papá que dice palabras de amor constantemente, que acompaña, un hombre de libertades, un hombre respetuoso, de dejar ser. Y pues su ejemplo de trabajo, de lo inteligente. Diógenes, mire, la historia de Diógenes es una historia increíblemente maravillosa en medio de muchas cosas difíciles. Y él pudo haber sido cualquier otra cosa en la vida, por las condiciones en donde vivía, como vivió, lo que le tocó pasar desde muy niño. Y su papá, un campesino que siempre tuvo claro que la educación era lo que lo iba a sacar adelante y lo que iba a lograr, que él no fuera un raspachín, un guerrillero, que él no se fuera a dedicar al narcotráfico. Él sabía que era la educación y con mucho sacrificio le dio el estudio. Él se ganó 3 becas de los 5 años de derecho, las 3 becas por ser su mejor puntaje. Y lo más irónico de la vida, ayer estaba cumpliendo su papá 12 años de muerto, el mismo día en que también se lo llevó a él, Dios. Entendemos ese momento tan doloroso, tan trágico y tan delicado. Diana, están haciendo señas porque entendemos que ya debe regresar nuevamente allá dentro del búnker de la Fiscalía, pero me despido de usted con una pregunta. Hace algunos instantes, detrás de cámara, estábamos escuchando que usted quería que todos los homenajes se concentren aquí, no quiere que sea llevado el cuerpo hacia Bogotá, sino que todo se haga acá. Cuéntenos un poco más sobre esto. Todos saben lo que Diógenes amaba a su región, lo que defendía la frontera, lo que defendía su Catatumbo, sus campesinos, su gente. Entonces yo quiero que estemos en Cúcuta y que estemos en Ocaña. En esos 2 lugares es donde yo quiero tenerlo a él. Y que la gente que más lo amaba, que la gente que más lo quería y que lo conoció como él era,
estén con él, que puedan estar con él, porque en Bogotá va a ser muy difícil los traslados. En cambio, pues, tanto en Cúcuta como en la provincia, pues, podamos estar como más cerca de la gente. Muchísimas gracias, señora Diana. La acompañamos en ese momento y le damos nuestro mensaje de condolencia. Pues es la información que se maneja al momento. Nosotros seguiremos para buscar hablar con los familiares de las otras personas que fallecieron en medio de este siniestro aéreo. 9:43, gracias Richard. A la señora Diana reiteramos nuestra solidaridad en estos momentos, pero también solidaridad con las familias, 15 familias aquí que están llorando a sus seres queridos. También un saludo para la familia de Natalia, que hacía parte, era el asistente de Diógenes Quintero. 9:44, voy con el personero de Ocaña. Personero, buenos días. Buenos días, un saludo especial a todos ustedes y a los televidentes. Bueno, personero, allí en Ocaña fue donde es el municipio de la ciudad donde se encabezó toda la recuperación de los cuerpos, donde han llegado todos los cuerpos. Personero, ¿qué podemos decir? ¿Qué información tiene usted de la comunidad de estas labores de recuperación cuando llegaron allí a la zona? Bueno, inicialmente ver a Diana destrozada, ver a todas las familias que hoy están sufriendo esta situación tan lamentable. Natalia fue adjudicante de la personería de Ocaña. Diana, la esposa de Diógenes, fue funcionaria en mi oficina, trabajamos juntos. Diógenes en algún momento fue mi jefe en la Defensoría del Pueblo cuando estuve vinculado a la entidad, y hoy expreso mi más sentido pésame, mi más sentidas condolencias por esa tragedia que enluta no solo a la provincia de Ocaña, sino al departamento norte de Santander. Una persona honorable, una persona muy querida, muy cariñosa, muy respetuosa, como lo ha dicho su esposa. Duele esa partida. Nosotros tan pronto nos enteramos, compañía del personero de Acarí, de la playa, comenzamos a generar la comunicación con los presidentes de junta de ese sector donde teníamos la sospecha de que la avioneta pues había desaparecido. Tan pronto tuvimos la comunicación con el presidente de Curacica, pues se conoció ya que efectivamente este accidente produjo esta tan lamentable noticia, este desenlace tan triste para todas las familias ocañeros, para el doctor Peñalosa, para nuestro amigo también Juan David, su esposa Mayra. Son situaciones bastante complejas. Cuando conocimos esa situación, los personeros me manifestaron que el acceso a esa zona era muy difícil, estaba muy complicado ese acceso a esa zona para poder generarle la extracción o poder revisar si realmente habían personas heridas, pues lo cual tristemente ya al final, sobre las horas de la tarde, pues nos informaron que todos habían fallecido. Entonces las labores han sido complejas por la zona, es una zona bastante escarpada y el clima de ayer no ayudó para nada. Personero, ¿quién es la primera persona que llega al lugar? ¿Es cierto que es un campesino? La primera persona que llega al sitio es el presidente de Curacica. En ese momento teníamos una conversación con el personero de la playa. En ese momento él estaba en comunicación con el presidente de Curacica, quien pudo evidenciar a hora y media más o menos de la carretera principal, sobre prácticamente potreros, porque no existe vía de acceso al sitio donde se accidentó la avioneta. Más o menos una hora, un terreno escarpado, bastante fangoso, porque en ese momento estaba lloviendo, había mucha neblina para poder llegar al sitio, y pues obviamente eso fue lo que dificultó que se pudiera llegar lo más pronto posible. A eso súmele que la intensa neblina, lo espeso de la neblina que estaba ayer, no permitía poder tener concreto el sitio donde había caído la avioneta, y obviamente todas estas situaciones pues dificultaron que las autoridades, los presidentes de junta y los personeros pudieran llegar al sitio donde se presentó este lamentable suceso. Sí. Personero, usted, digamos, la información que tiene de la comunidad, ¿alguien escuchó algún estruendo? Bueno, inicialmente nosotros, como lo dije, con el personero de Acarí de la playa,
comenzamos a hacer un monitoreo con los presidentes de junta. Ellos manifestaron que habían visto una avioneta sobrevolando muy bajo, a baja altura, y que en algún momento escucharon un estruendo, pero no vieron ninguna otra señal que pudiera advertir que la avioneta pues había accidentado. Ellos manifestaban era que como estaba tan espesa la neblina, como estaba lloviendo en ese momento, pues no podían divisar qué estaba ocurriendo al frente en la montaña donde se estrelló la avioneta, y por ende era difícil poder tener la certeza de que efectivamente pues haya ocurrido el siniestro. Tan solo lo pudimos corroborar cuando el presidente de Curaçao llega al sitio, como lo dije, a una hora de donde él estaba prácticamente subiendo entre potreros, entre maleza para poder llegar, y obviamente ahí fue donde ya él le confirma a los personeros que efectivamente la avioneta pues había accidentado en ese sitio. Sí, a partir de que llegan al lugar, ustedes me imagino contactan a los organismos de socorro. El tema de la neblina es muy complicado, como también el acceso, ¿no? Es decir, a partir de ahí, ¿cómo empieza la recuperación pues, de los cuerpos? ¿Cuál era el panorama, personero? Bueno, nosotros cuando ya supimos la información, se activó un PMU desde la ciudad de Ocaña. Nosotros, pues, como personería no estuvimos invitados a ese PMU, pero estuve monitoreando con el coordinador de gestión del riesgo del municipio de Ocaña. A él le informaba, él me estaba informando sobre la situación, y obviamente nosotros le indicamos que efectivamente podría haber caído la avioneta en ese sector, por lo que estábamos esperando la confirmación del presidente. Tan pronto se activó o tuvimos la comunicación con el presidente, se activó ya la ruta para que los organismos de socorro llegaran al sitio. Ese sitio queda más o menos por carretera principal a 20 minutos del municipio de la Playa de Belén, y a hora y media más o menos de esa carretera al punto donde ocurrió pues obviamente esta triste noticia. Se activaron todos los protocolos, creo que ya están acá en Cúcuta los cuerpos. En ese momento pues me voy a dirigir a Medicina Legal para acompañar cualquier trámite administrativo que desde la personería podamos impulsar, y que obviamente podamos acompañar a todas las familias que tristemente han sufrido este desenlace. Personero, ¿el avión explotó o no alcanzó a explotar? Bueno, eso ya es materia de investigación de la Aeronáutica Civil. A nosotros nos han indicado que efectivamente el avión no explotó, que cayó a ese sitio de una manera abrupta, y por ende el resultado fatal de que las 15 personas que viajaban en esta avioneta o en este avión de Satena pues pierden la vida. Sí, personero, ¿hasta dónde hay vía en ese lugar? Es decir, ¿cuánto aproximadamente toca caminar para llegar al lugar del accidente aéreo? Del municipio de La Playa al corregimiento más cerca, al sitio puntual, está alrededor de 20 minutos por carretera, donde se puede llegar con vehículos. De ahí al sitio donde se accidenta el avión está más o menos a una hora, hora y media a pie. No hay vía, es un terreno escarpado, es un terreno bastante alto. Hay unas torres de telefonía incluso en ese sitio, porque es una zona apta para poder tener este tipo de torres. Y para poder llegar había mucha neblina, estaba lloviendo, era muy difícil el acceso. Pero bueno, afortunadamente el presidente, que son personas que conocen el territorio, son personas que conocen por dónde puede moverse, nos pudo informar de que efectivamente la avioneta pues se había estrellado en ese sector. Sí. Esta región del Catatumbo, personero, pues es una región muy sufrida. Todo el tiempo o en la mayoría del año están pues golpeándolos distintas cosas, ni hablar del tema de orden público, porque ya está suficientemente claro. ¿Cómo ustedes, personero, y la gente allí recibe esta otra tragedia? Usted lo ha dicho, la subregión Catatumbo ha sufrido 50 años de guerra. Diógenes era una persona incansable en la labor de la búsqueda de la paz. Fue personero de Acarí, fue nuestro compañero personero, fue presidente de la Asociación de Personeros del Catatumbo, fue el impulsor de esa asociación. Lo respetaba mucho, lo admiraba, porque en tan poca edad había logrado muchísimos peldaños, y efectivamente es una región que, aparte de sufrir las situaciones de violencia, la presencia de actores armados, las amenazas, las situaciones que se viven, pues hoy nos enluta esta tragedia
que se llevan no solo a Diógenes, a Natalia, una persona también muy joven que hizo la judicatura en la Personería de Ocaña, trabajó conmigo en la entidad. La esposa de Diógenes también trabajó conmigo en la Personería de Ocaña. Mire que ella incluso en su entrevista dice que estando en la Personería es donde lo conoce a Diógenes cuando estaba defensor del pueblo. Y esta situación de Juan también, ex concejal del municipio, gran amigo, su esposa, en fin, esta situación la recibimos. Es un golpe muy duro para para la provincia de Ocaña, para la ciudad de Ocaña. Por eso extiendo mi saludo de condolencias a toda la familia. Es una situación compleja y estamos tristes, estamos agobiados. Aquí nos demuestra Dios que la vida es efímera, que debemos disfrutar cada instante de nuestras vidas y obviamente disfrutarlos con nuestros seres queridos, con las familias, en fin. Es una situación bastante dolorosa que esperamos que Dios le dé fortaleza a cada una de sus familias. Claro. Son las 9:54 de la mañana. Acá hay 15 historias, personero, 15 víctimas que lamentablemente fallecieron en este accidente aéreo. ¿Qué podemos decir de esas personas, las historias que se saben de las personas que iban allí? Sabemos de la existencia también del neurocirujano y su esposa que también perdieron la vida. Bueno, ni hablar del representante Diógenes Quintero y su asistente. También sabíamos que había dos tripulantes. De los pasajeros, ¿qué podemos decir? Y por supuesto también de los tripulantes. ¿Qué información le ha llegado? No, primero indicar que también había una jovencita del corregimiento de Buenavista. Me he comunicado con algunas personas de ese corregimiento que me han indicado pues la tristeza que siente el corregimiento por la pérdida de esta ocañera también que venía en ese sitio. También de una funcionaria del Consejo Noruego para Refugiados, una persona que también nos apoyaba mucho en la labor humanitaria, en la protección de los derechos fundamentales. Tristemente también iba en ese vuelo. El doctor Peñalosa, gran amigo, gran persona, lo conocía, lo trataba muchísimo en el hospital. Habíamos tenido algún tipo de relación en reuniones donde buscábamos mejorar la atención en el hospital para los pacientes y demás. Y como usted lo dice, 15 historias, hay otras personas que de pronto no tenía el gusto de tratarlas, de poderlas conocer más, pero espero que también Dios les dé fortaleza también para la familia de los pilotos que pues lamentablemente también fallecieron en este accidente, en este siniestro aéreo. Es una situación, como lo dije, muy dolorosa, muy triste. No hay palabras para describir esta tragedia que hoy enluta a Ocaña, a la provincia, y no hay un sentimiento que uno realmente, y llamar también a la unidad. Aquí debe crecer la unidad en torno al respaldo a las familias, en torno al cariño que le podamos brindar a todas estas personas que han perdido sus seres queridos. Sí, casi todos de Ocaña. Sí, la gran mayoría ocañeros, claro que sí, de la provincia de Ocaña. También Carlos Salcedo, del municipio de Tibú, gran amigo, lo acompañé en alguna oportunidad en uno de sus cumpleaños que me invitó. Y pues bueno, son situaciones tristes. También conozco a su familia, al exalcalde que es cuñado de él, Númar Pérez, especialmente que pues fue alcalde de Acarí hace algunos años, también acompañándolo en esa triste situación que hoy afronta toda la familia. Claro, que yo tengo una pregunta. Playa de Belén, Personero, ¿la situación de orden público cómo es? ¿Allá hay presencia de grupos armados? Claro, es una zona también que hace parte de la subregión Catatumbo. Está a Sí. más o menos 40 minutos del municipio de Acarí. Para poder llegar a Acarí hay que pasar por el municipio de La Playa. Ahí tenemos actores armados, presencia de 2, 3 actores que controlan todo ese territorio. Y eso obviamente también genera pues situaciones de riesgo en cada uno de nuestros municipios que conforman la subregión Catatumbo. Personero, muy amable. Gracias por estos minutos aquí en Noticias Caracol en vivo. A ustedes, gracias por la invitación, siempre atento al llamado de los medios de comunicación y un saludo de cariño, afectuoso y con mucho respeto a todas las familias y mi solidaridad desde la Personería de Ocaña.